Bueno chicos, ya se la saben, no soy dueño de nada y el link en la descripción. A través de los ojos del capítulo 21. Cuanto más te observaba, más comprendía. El coche se sacudió y traqueteó ligeramente, el paisaje se desdibujó a través de las ventanas tintadas oscuras, una ciudad en llamas a la que no le dedicó ni una segunda mirada. Todo lo que le importaba era él, durante todo el tiempo no pudo apartar los ojos de él, no quería hacerlo. Uzumaki Naruto era todo lo que Busujima Saeko podía ver, todo en lo que podía pensar, desde ese día e incluso ahora con el mundo como estaba. Era él, solo era él. ¿No habíamos hablado de lo de mirarla fijamente? Le preguntó, sus ojos azul oscuro apartándose del paisaje que pasaba y mirándola a ella. A ella le gustaba cuando la miraba, cuando le hablaba. La hacía sentir como algo distinto de lo que era, como si sus ojos pudieran quemar la cera espesa que se pegaba a su piel y la hicieran sentir como si estuviera corriendo bajo el agua. Sí, supongo que lo hicimos. La rubia suspiró. ¿Por qué estás aquí, Saeko? A ella le encantaba cuando él decía su nombre. Tengo asuntos que atender, dijo Saeko con una dulce sonrisa. Por cierto, me gusta tu corte de pelo. Naruto murmuró algo para sí mismo, pero no hizo mucho ruido por lo demás. En lugar de eso, volvió a centrar su atención en el paisaje que pasaba, cruzó los brazos sobre el pecho y sus estrechos ojos metálicos reflejaron una mirada distante. Saeko reprimió una leve mueca al ver eso. Había algo mal con él, algo definitivamente no estaba bien. Estaba rígido, tieso como una tabla, como si en cualquier momento fueran a ser atacados. Ella, a pesar de sí misma, le preguntó de todos modos. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Esta vez sí frunció el ceño. No te ves bien. Naruto rió suavemente ante eso, lanzándole una mirada. Ya había escuchado eso antes, replicó con una sonrisa irónica. Después de eso se hizo un silencio entre ellos. Esto no era lo que ella se había imaginado que sería. Cuando lo vio en la puerta, su corazón se llenó de la clase de alegría que solo él podía proporcionarle. ¿Por qué estaba allí? ¿Iba a venir con ellos? Estas preguntas y otras más pasaban por su cabeza a toda velocidad, y cuando lo vio seguirla a su lado, casi se rió. Cuando Takagi Soichiro los metió a ambos en el mismo coche, prácticamente se desmayó. En ese momento, Saeko esperaba el habitual coqueteo inofensivo, pero desafortunadamente la decepcionaron. ¿Por qué? ¿Qué podría tenerlo preocupado precisamente a él? ¿Sabes? Dije lo que quería decir. Te ayudaré si me lo permites. Aprecio la oferta, pero no puedes ayudarme. Toda mi vida. Lo único que puedo hacer para sentirme viva, lo único en lo que soy buena, es matar. Y vi en tus ojos que eras igual. Y me hizo sentir un poco menos solo. Llevaban ya unos 20 minutos cabalgando, ella había contado cada segundo, y en su mayor parte había sido un viaje tranquilo. A Saeko no le importaba especialmente el silencio, de hecho le gustaba mucho, pero él era el único con el que disfrutaba hablar, así que le molestaba. La heredera descruzó y volvió a cruzar las piernas, esta vez con la izquierda sobre la derecha, los brazos cruzados debajo del pecho. Todo el tiempo el ceño fruncido seguía firmemente en su lugar. ¿Y por qué crees que no puedo ayudarte? Naruto no respondió directamente, pero cuando lo hizo, fue con algo diferente a su tono mediocre habitual. Porque preferiría no involucrarte. Saeko sonrió de nuevo. Eso es dulce. ¿Pero involucrarse en qué? Él resopló pero no dijo nada más sobre el asunto. Y así, el silencio volvió como si nunca lo hubiera abandonado. El zumbido del motor era lo único que servía para aligerar el ambiente. Saeko sintió un hilo de algo en el pecho mientras se movía un mechón de pelo violeta detrás de la oreja. No era preocupación, nunca podría preocuparse por él, no tenía motivos para hacerlo, y en cambio, la sensación era lo que solo podía describir como ansiedad. Mirándolo ahora, se sintió ansiosa. Si no te importa que te pregunte, Naruto-kun, ¿por qué estás aquí? Naruto se giró hacia ella y la miró fijamente, su mirada penetrante completamente sobre ella, pero como siempre ella no vaciló. Un favor para un amigo, dijo. ¿Un amigo? Frunció el ceño y la confusión la invadió por completo ante sus palabras. ¿Desde cuándo tienes amigos? Había algo que se le había escapado. Un detalle importante de lo que era su objetivo final, una pista que la ayudaría a resolver el enigma. La pregunta era, ¿qué era lo que se le escapaba? De todas las personas que había conocido, visto o con las que había hablado, ella era la única que lo conocía. Sabía todo lo que había que saber sobre Uzumaki Naruto, por poco que fuera. Pero lo más importante era que lo conocía a un nivel mucho más personal, incluso si él mismo no se daba cuenta. Todavía.
El elegante coche negro en el que habían estado confinados empezó a disminuir la velocidad y ella ocultó una sonrisa girando la cabeza hacia la ventana. Las claras aguas azules que se extendían hasta el infinito brillaban a la luz del sol y la enorme planta hidroeléctrica que proporcionaba energía a más de la mitad de la ciudad de Tokonosu se encontraba a lo lejos, sus altas torres y su enorme puente bloqueaban la lejana luz del sol y proyectaban una sombra oscura sobre ellos mientras entraban, pasando junto a los guardias apostados y las altas vallas de acero que rodeaban toda la zona. Finalmente estaban aquí. Ahora estaba frustrada, incluso enojada, pero afortunadamente, dentro de ese lugar estaba lo único que la hacía olvidar todo aquello. Un objetivo. Fue patético y me odié por ello. Pero, cuanto más te miraba, más entendía. Me estaba enamorando de ti. Debajo de una enorme pila de escombros y hormigón yacían enterrados decenas de ellos, pero aún vivos. Podía oírlos incluso ahora. Gimiendo y silbando en esa oscuridad, negándose a morir como el resto, como si fueran a volver a ver la luz del día. Por un momento, se limitó a observar, con sus ojos azul oscuro clavados en cada extremidad dispersa y ensangrentada que lograba sobresalir de la tumba improvisada. Era cierto que hace 3 días el original había matado a docenas de cadáveres, pero con cada uno que derribaran, más ocuparían su lugar. Cualquier camino que él hubiera abierto debería haberse llenado bastante rápido después de su partida. De hecho, él contaba con ello. Esas cosas se atraían entre sí con cada ruido que hacían, cada golpe y zumbido gutural traía más y más y más. Lo cual plantea la pregunta. El clon se alejó del cráter gigante que ahora servía como tumba para las monstruosidades y se enfrentó a las calles estrechas, contemplando la vista de cientos y cientos de cadáveres supurantes apilados uno tras otro. ¿Quién hizo todo esto? Alguien se tomó el tiempo de matar a todos y apilar los cuerpos en una especie de grotesca pared de carne que debía conducir al exterior. El hedor por sí solo alejaría a cualquier otra persona, y ni hablar de la absoluta locura que implicaba todo aquello. Con el ceño fruncido, el clon se dirigió hacia el Umbe ahora abandonado, pasó junto a la pared de hormigón contra la que chocó el vehículo y se asomó por las ventanas destrozadas para echar un vistazo al interior. Había trozos de sangre y vidrios rotos, pero nada inusual. Excepto, sus ojos se movieron hacia atrás y descubrieron que todo el equipaje anterior, principalmente las armas, habían sido robadas. ¿Saqueadores? No, eso es imposible. Demasiado riesgo. Entonces, fue quien me siguió hasta aquí. Los ojos azules se entrecerraron. Pero, ¿por qué necesitarían armas? A menos que, el clon frunció los labios. ¿Y si quien lo seguía sufría la misma condición que él? Su propia reserva de chakra era monstruosa en comparación incluso con la de un Kage, tenía sentido que él pudiera ahorrar energía y aún así caminar, pero otra persona, esa era una historia diferente. Si su reserva de chakra ya estaba baja, tendría mucho sentido que necesitaran depender de armas para enfrentarse a él. Pero incluso con armas, sería difícil darme. Y aún así, suspiró en voz alta, pasándose una mano por el flequillo corto. Supongo que hacia el apartamento. Entonces, ¿eres un clon? Naruto asintió, así es. Reemplazaré al jefe. La morena parpadeó una vez, abrió la boca para decir algo y luego la cerró inmediatamente después. Preguntarle no tenía sentido, así que ¿por qué estaba a punto de perder el tiempo y hacerlo? Era mejor seguir adelante en este punto. Naruto estaba cuidando de ella y, aunque a ella particularmente no le gustaba, podía entender sus razones. Principalmente lo que sentía por Misuzu. Además, se recordó a sí misma. No es como si pudiera hacer algo al respecto. Está bien, ¿qué planeas hacer? Nada. A menos que sea absolutamente necesario, claro está. Nikki se mostró inexpresiva. El clon incluso utilizó exactamente la misma expresión estoica. Una réplica perfecta en todos sus aspectos. Nikki se dirigió al sofá y se sentó junto a él, no estaba segura de quién era, y luego suspiró, levantando las manos para deshacer la trenza que le sujetaba el pelo, los mechones negros como el cuervo le caían sobre los hombros mientras echaba la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos y disfrutando de la relativa paz de otro día bien aprovechado. El resto del grupo había confesado en voz alta su disgusto cuando los adultos los trataban como niños, pero a ella no le molestaba en lo más mínimo. Eran niños, después de todo. A ella no le importaba que la cuidaran. De todos modos, era mucho mejor que estar allí afuera otra vez. Las cosas eran diferentes aquí. Un aire incómodo flotaba en ellos después de lo que había sucedido la noche anterior, pero Nikki estaba demasiado cansada para preocuparse. Había pasado la mañana ayudando en la finca, limpiando principalmente y haciendo todo lo que podía para ser de alguna utilidad.
Si Naruto no la dejaba en paz hasta que ella le demostrara su valía, entonces ella tendría que demostrar su valía mucho más rápido. Sin embargo, había cierto consuelo en el silencio que compartían, al menos para ella. Cuando cerró los ojos, lo único que vio fueron los muertos, lo único que pudo oler fue el hedor pútrido de la sangre y lo único que pudo oír fueron los gritos de los moribundos. Nikki no había dormido bien. De hecho, apenas había dormido en absoluto. La noche anterior había estado agotada, su crisis nerviosa se había hecho esperar. Cuando se despertó en una cama en la que seguramente no recordaba haber estado, su corazón se estremeció. Él me llevó en brazos. Pensó, mordiéndose el labio. Él me ha llevado en brazos todo este tiempo. La razón por la que ella podía dormir era él, sabiendo que estaba allí, tan cerca. Porque él no la dejaría morir. Naruto. La reconfortaba, por egoísta que fuera y por equivocado que pareciera, ese ritual que habían desarrollado entre ellos. Esa habitación, ese sofá, por ridículo que fuera, se habían vuelto familiares, y ella se aferraba a esa sensación porque estaba desesperada. Nikki llegaba después de un largo día y él estaba allí para saludarla con un breve gesto de la mano y una mirada anodina en el rostro, y hasta bien entrada la noche, cuando él regresaba de hacer lo que fuera que hacía, ella estaba allí para saludarlo a cambio. Pero era patético. Tan patético que la hizo sentir como si estuviera a punto de vomitar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué lo estaba haciendo? Ella era patética. ¿Soy débil, no? Una sonrisa amarga se dibujó en sus frágiles rasgos. La carga de la noche anterior pesaba sobre ella tanto ahora como entonces. Los ojos azules se centraron en ella y él respondió. Sí, lo eres. Nikki admiraba lo honesto que era, incluso antes de todo esto, admiraba que nunca dijera una mentira. Su largo cabello fluía como el agua cuando se giró para encontrarse con sus ojos azul oscuro, con un extraño destello de algo inconfundible en sus ojos. Fracaso. Y. ¿Eres fuerte? Las palabras salieron de sus labios y él frunció el ceño. No. Mentirosa, susurró, con la mano temblorosa y el flequillo cubriendo sus ojos mientras intentaba ocultar las lágrimas. No se supone que mientas. Naruto suspiró al verlo. Sé lo que estás pensando, porque yo también pensaba lo mismo. Pero te equivocas, no soy fuerte. Nikki se rió débilmente ante sus palabras. Entonces, si no eres fuerte, no tengo esperanzas. Puede que estés perdiendo el tiempo conmigo, se quedó callada, con la cabeza todavía inclinada. Él no se molestó en responder, su pieza ya lo decía. Después de todo, era solo un clon, una construcción del alma unida a este plano por chakra. Se sentía incluso menos que el original. Lo que fuera que esta chica estuviera buscando, no lo encontraría aquí. Nikki lo sabía, realmente lo sabía, y aún así hizo la pregunta de todos modos. ¿Qué significa ser fuerte? Sus palabras eran suaves, gentiles y un poco inseguras. Ser fuerte. Naruto frunció los labios ante la pregunta, reflexionando sobre ella durante una fracción de segundo. Ser fuerte, es tener el corazón para hacer lo que hay que hacer. Hizo una pausa. O al menos, eso es lo que yo solía pensar que significaba. Ahora no estoy tan segura. Nikki se aferró a cada una de sus palabras, incluso si no le dejaba verlas. Supongo que esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Nikki tomó en serio sus palabras. Algo que solo yo puedo responder, me pregunto, si eres tan débil, ¿en qué me convierte eso a mí? Saya jugueteó con sus dedos nerviosamente, su rostro se calentó mientras debatía si debía abrir la puerta o no. Es tu única oportunidad. Se dijo a sí misma. Si no actúas ahora, nunca volverás a tener la oportunidad. Se mordió el labio, reuniendo coraje mientras levantaba temblorosamente una mano para tocar. Su puño tembloroso estaba a solo centímetros de la puerta cuando ésta se abrió, y sus brillantes ojos color miel se encontraron con un par de ojos oscuros y embarrados. ¿Eh? ¿Qué? Takashi. Ella se quedó allí, congelada, completamente sorprendida. Una mirada tonta se dibujó en su rostro. Takashi inclinó la cabeza y la miró con expresión interrogativa. ¿Estás bien, Saya? De repente, se dio cuenta de que no llevaba gafas. Ah, estás usando tus lentes de contacto otra vez. ¿Sabes? En realidad pensé que tus anteojos eran lindos. Le sonrió y el corazón de Saya latió con fuerza en respuesta. Sí, sí, dijo, sonriendo y escondiendo la mano tras la espalda. ¿A dónde vas? El chándal que llevaba sugería trabajo manual, tal vez con la gente reforzando las paredes o levantando más tiendas de campaña, pero pensó que era su única forma de salir de la situación incómoda en la que se había metido gracias a su vacilación.
Voy a ayudar a montar las tiendas de campaña. También tenemos que hacer nuestra parte si queremos que seamos considerados algo más que niños por aquí. Hizo una mueca al pensarlo. Aunque me sorprende verte, Rei me dijo que no te ha visto mucho por aquí y nadie más tampoco. Todos pensamos que estás muy ocupado, así que no te preocupes. Terminó Takashi con una sonrisa infantil. Ah, ocupada, sí, papá me ha mantenido ocupada, sí, mintió Saya entre dientes. Su padre supuso que todavía estaba descansando, siempre había pensado que era así de débil. En verdad, se había estado escondiendo, evitando todo contacto posible con Tadashi. Y ahora él se había ido, así que ella era libre de caminar por su propia casa sin la amenaza de ser acosada por esa sonrisa lasciva suya. La política. Al diablo con ella. Escupió en los confines de su propia mente. ¿Quieres caminar conmigo? Preguntó. Saya se cruzó de brazos y resopló, con el ceño fruncido en su rostro. TSH. Tienes suerte de que pueda hablar contigo, de lo contrario ni siquiera perdería el tiempo. Takashi se rió entre dientes ante su respuesta. Vamos, no quiero llegar tarde otra vez. Ya sabes cómo soy. Abrió un ojo y miró fijamente al adolescente de cabello oscuro. Sé exactamente cómo puedes ser. Así que ven conmigo, perro testarudo. Sí, señora. Caminaron juntos por los pasillos de la finca, en un silencio confortable entre ellos, y Saya recordó distraídamente cuando eran niños. Cuando corrían juntos por esos grandes e imponentes pasillos jugando al escondite, riendo juntos sin ninguna preocupación en el mundo. Sin estúpidos enamoramientos ni matrimonios arreglados ni nada por el estilo. Los labios de Saya se aprietan al pensarlo. Extrañaba esos momentos, los atesoraba tanto como los recordaba con cariño. Por extraño que pareciera, los altos techos todavía se alzaban sobre ellos como siempre y la cantidad de puertas era igual de infinita, pero las cosas entre ellos eran diferentes ahora. Las cosas seguro que han cambiado, ¿no es así, Takashi? Murmuró con los ojos nublados. Takashi sonrió, pero fue una sonrisa forzada en el mejor de los casos. Sí, seguro que sí. Nunca pensé que resultaría así. ¿Puedo preguntarte cómo sucedió? Dijo Saya, disminuyendo el ritmo. Le pregunté a Rei, pero se echó a llorar y me dijo que hablara contigo. Se quedó helado casi instantáneamente. Parece que fue hace mucho tiempo, comenzó con suavidad, con los ojos pegados a sus propias manos como si aún pudiera ver la sangre de sus mejores amigos en ellas. Igou nos salvó la vida, pero fue imprudente y lo mordieron. No lo sabíamos en ese momento, pero tenía mis sospechas. No fue hasta que finalmente estuvimos a salvo que se convirtió, y yo, lo maté para siempre después de eso. Saya escuchó en silencio y se mordió el labio cuando terminó de contar sus recuerdos. Igou también era su amigo y todos habían jugado juntos cuando eran niños. Era tan parte de esos preciosos recuerdos como Takashi o Rei. Él no merecía eso. Lo sé. Caminaron en silencio y durante todo ese tiempo Takashi no pudo evitar el mismo pensamiento repugnante que lo perseguía desde ese momento. Que tal vez, solo tal vez, las cosas eran mejores de esta manera. Naruto observó lo que quedaba del apartamento en el que se habían refugiado días atrás. Las puertas estaban destrozadas desde su escape anterior y todo el frente de la casa estaba lleno de cuerpos y empapado en sangre. En general, ciertamente parecía que había ocurrido una masacre allí. Con cautela, él dio sus primeros pasos, movimientos silenciosos y hábiles incluso mientras él caminaba sobre los delgados charcos de sangre esparcidos sobre la grava llena de sangre. La puerta de entrada está abierta, no hay señales de lucha. El clon notó mientras entraba en la habitación a oscuras. Sus ojos azul oscuro hicieron un rápido repaso y descubrieron que, en su mayor parte, lucía exactamente igual que hacía 3 días. Las pinturas, los cuadros, la decoración, nada había sido volcado o robado de la casa, o al menos nada de lo que podía ver era de alguna importancia. Aún así, podría haber más. El silencio se hizo eco y se prolongó mientras él buscaba, asegurándose de estar atento a cualquier cadáver que se arrastrara. Miró por la cocina, el baño y, finalmente, la sala de estar. Todo lo que él pudo ver fue la única mancha de sangre del lugar donde Tsunoda yacía, pero por lo demás no había nada. No había cuerpos, ni sangre que indicara lo que les había ocurrido, todo estaba limpio. Kyoko dijo que todos los que estaban allí habían muerto, pero no había señales de pelea ni de masacre. Y no había forma de que salieran solos. ¿Pero por qué perdonarles la vida solo a ella y al otro? No tiene sentido. Él frunció el ceño. ¿Qué pasó aquí? Los ojos azules se dirigieron a las escaleras.
Solo quedaba un lugar más por revisar antes de que desapareciera. Echaré un vistazo más alrededor y luego subiré las escaleras. Sin decir palabra, se movió. Takashi se arrodilló y agarró el fondo de una caja de gran tamaño llena hasta el borde de varillas desmontables y brazaletes de metal. Con un gruñido, la levantó y comenzó a caminar con cuidado hacia donde un grupo de hombres y mujeres estaban armando las casas improvisadas, con Saya a su lado. El cartón presionó con fuerza contra su mejilla y casi la cortó, y perdió el equilibrio 2 veces antes de que pudieran llegar. Cuando lo hicieron, Takashi dejó caer la caja y suspiró. Maldita sea, eso fue pesado, sacudió la cabeza. De todos modos, ¿de qué querías hablar conmigo? Preguntó, volviéndose hacia ella mientras giraba el hombro. Ah, bueno. Saya miró a su alrededor, recorriendo el campo lleno de gente y con docenas de oídos curiosos. Es un tema un tanto delicado. Creo que hablar de ello abiertamente es una mala idea. Takashi la miró fijamente. Está bien, entonces guíame. Saya asintió y le hizo un gesto para que la siguiera. Se movieron entre la multitud con la mayor facilidad posible y ella saludó a algunos de los hombres que la reconocieron al pasar. Cuando sintió que estaban lo suficientemente lejos de la fuente alta y de los setos inmaculadamente podados, Saya se detuvo y se giró para mirar a Takashi, visiblemente confundido. Un suspiro se le escapó de los labios antes de hablar. ¿Qué vas a hacer? Parpadeó una vez. ¿Qué quieres decir? No actúes como un estúpido. No hay forma de que no lo hayas notado. Se cruzó de brazos y se arrastró en su lugar, con una pequeña mueca en su rostro. No somos un grupo. Ya no tenemos un objetivo común que nos sostenga. Busujima-san, Rei, esa perra de Yuki, todos, incluso Uzumaki, todos tienen su propia idea de a dónde ir a continuación. ¿Qué hacer a continuación? Hizo una pausa por un momento y dejó que sus palabras se absorbieran. Ya no puedes basar tus acciones en todos los demás, Taka, porque ya no existe un nosotros. Takashi se estremeció ante la dureza con la que lo dijo. Pero es verdad. No hemos estado juntos en casi una semana. Apenas veo a Rei como es, a su lado, sus manos se cerraron en puños apretados. La ira que había estado conteniendo durante tanto tiempo ahora amenazaba con consumirlo. Ira por su incapacidad para actuar alguna vez. Ira por su falta de confianza. Una ira dirigida principalmente hacia sí mismo. Soy patético, muy patético. Saya se dio cuenta de cómo su expresión se oscurecía gradualmente y chasqueó los dedos en su rostro en respuesta a su empeoramiento del estado de ánimo. ¿Crees que eso va a resolver algo? Juro que tu primer instinto es deprimirte. Al menos piénsalo un poco, ¿quieres? Le preguntó, inclinándose hacia adelante y procediendo a invadir su espacio personal hasta que Takashi no tuvo más opción que salir de ese estado. Está bien. Lo entiendo. Solo, apártate, por favor, estás demasiado cerca. La chica sonrió ante su victoria y se retiró. A Takashi no le gustó mucho la expresión de suficiencia en su rostro. No olvides que ya no somos niños, Saya. No deberíamos acercarnos tanto, ¿sabes? En un instante, la expresión de suficiencia de su rostro fue reemplazada por un ceño fruncido y el color rojo. Takashi conocía esa mirada, y ese conocimiento le enseñó a prepararse para lo que vendría después. Todo el tiempo se preguntó qué podría haberla hecho reaccionar. Tú, pervertido. Siseó Saya. Tú, pervertido astuto, vil y estúpido. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en algo así en un momento como este? Te juro que... Ah. Un grito aterrorizado interrumpió su discurso. Takashi y Saya solo tuvieron una fracción de segundo para mirarse a los ojos, sus corazones se hundieron en sus estómagos mientras un solo pensamiento cruzó por sus mentes. Conocían ese grito aterrorizado, lo conocían bien. Sin siquiera pensarlo, los dos salieron corriendo hacia donde podían escuchar los gritos, ahora chillidos, mientras más y más voces se unían a la refriega. Una multitud se había reunido cuando llegaron y tuvieron que empujar un poco para llegar al frente, pero cuando vieron lo que desató todo el caos. Los congeló por completo. Parece que ha pasado una eternidad, pensó Saya mientras lo veía darse un festín con un alma indefensa. Desde que vi esos ojos. Gris. Sin vida. Hambriento. Inyectado en sangre, seco y medio muerto, los globos oculares resonaban en las cuencas como si fueran bolas de pinball. Una chaqueta negra desgarrada colgaba de su ágil y huesuda figura, la costosa tela estaba cubierta de sangre vieja y mugre. Y sobre su muslo izquierdo estaba la herida de mordedura infectada y llena de pus que lo había reclamado como su víctima. Un solo mordisco, se recordó, un solo mordisco y todo habría terminado. Eran los muertos.
No mires, Fumi, no mires. Junto a ella, una madre angustiada levantó la mano para cubrir los ojos de sus hijas, con la esperanza de preservar su inocencia, pero ya era demasiado tarde. Saya había visto la mirada en esos grandes orbes marrones justo antes de que los dedos de su madre bloquearan la vista. Murió. Ella lo había visto suceder. Esa chispa de luz se apagó justo ante sus ojos. Que alguien mate a esa maldita cosa. ¿Estás loco? No me acercaré a ese monstruo. ¿Dónde están los guardias? Debería hacer algo, observó cómo el animal dejaba de hacer lo que estaba haciendo, levantando lentamente la cabeza, con la boca manchada de sangre y con trozos de carne apretados entre los dientes. Y el sonido de la masticación. Ese horrible ruido de la masticación. De alguna manera, todavía podía oírlo por encima de todo lo demás. ¡Sas! 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 Apretó los dientes. Debería hacer algo. Abrió la boca y soltó un chillido fuerte y ensordecedor, suficiente para hacer que la mayoría de las personas presentes se taparan los oídos. Luego, sin previo aviso, se puso de pie en toda su altura y cargó. Saya sintió que el aire a su lado se movía y antes de que pudiera gritarle que se detuviera, Takashi ya se había ido. Se abalanzó sobre el monstruo con un grito fuerte y apretó con fuerza la vara que tenía en las manos. Estrafalario. Takashi sintió que su cráneo se hundía bajo el peso del golpe y, como si fuera una taza demasiado llena, un líquido rojo y espeso brotó del agujero en su cabeza. Soltó un último siseo y luego cayó sobre la hierba con un golpe suave, muerto de nuevo, formándose un charco rojo debajo de él. Nadie se movió. Ya lo he hecho una docena de veces. Pensó para sí mismo, jadeando desesperadamente mientras aún sostenía la varilla ensangrentada. Pero nunca me acostumbraré. ¿Está muerto? Preguntó finalmente un hombre cercano, observando el cadáver con ojos temblorosos. ¿Son esas cosas realmente las que están ahí afuera? Murmuró otro, presa del miedo. Para él era una locura, incluso una locura, la idea de que algunas de estas personas no hubieran matado a ninguno de ellos o incluso hubieran soportado la mitad de los horrores que él y su grupo tuvieron que superar solo para estar aquí ahora. Y, sin embargo, todavía tenían el descaro de referirse a él, a todos ellos, como un niño. Takashi inhaló e intentó calmar su corazón furioso, su mano izquierda se movió del acero frío para limpiar un poco de sangre de su mejilla. Sí. Está muerto. No tuvo tiempo de reaccionar. La víctima había despertado una vez más y el objetivo más cercano era él. Se agarró a su tobillo con la fuerza suficiente para magullarle la piel y el hueso y él vaciló ante el contacto repentino, cayendo de espaldas y soltando la vara que tenía en la mano derecha, dejándolo indefenso. El cadáver abrió bien las fauces y tiró de él, arrastrándose todo el tiempo mientras intentaba llevarse su suave carne a la boca. Pateó y luchó tan fuerte como pudo, pero no importó. Eran 3 veces más fuertes que él. Takashi. Oyó a Saya gritar su nombre, la vio intentar acercarse a él, pero el caos de todos los que la rodeaban la empujó hacia atrás. El mundo se fusionó y, por un momento, solo pudo mirar fijamente esos ojos grises, horrorizado, mientras se preguntaba por qué nadie lo ayudaba. Un familiar chasquido seco le destrozó los tímpanos poco después y luego todos sus pensamientos fueron consumidos por el zumbido sordo. La bala atravesó su cabeza y esparció trozos de cerebro y sangre por todo el pasto, y él se salvó la vida. Saya sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos al ver a su madre, con la pistola en su mano todavía humeando. Arreglen este lío. Quiero saber de dónde vino, cómo logró entrar, quién era la víctima. Ahora. Los hombres y mujeres armados que la acompañaban actuaron de inmediato. Se dividieron en 2 equipos y se movieron como una máquina bien engrasada. Un equipo se encargaba de controlar a la multitud y el otro de limpiar el desorden y retirar los 2 cuerpos. Su labio inferior tembló y una sensación de alivio la invadió. Aún así, un solo pensamiento permaneció en su mente. Debería haber hecho algo. En la pared y sobre la cama había un símbolo grabado que parecía un tenedor al revés y que no estaba dibujado con pintura roja, sino con sangre. Él había revisado todas las habitaciones excepto esta y, al acercarse a ella, un presentimiento lo invadió. Aquí hay algo, se dijo a sí mismo. Y he aquí que el presentimiento que ni siquiera debería haber estado allí en primer lugar resultó ser cierto. Naruto odiaba tener razón. La sola visión de ese árbol llenó su corazón de nada más que rabia y disgusto. El símbolo de la villa de la hoja era exactamente lo que uno esperaría, una hoja toscamente dibujada, una simple marca en el mejor de los casos. Esa única hoja representaba muchas cosas, pero principalmente, representaba la voluntad del fuego.
Sin embargo, este simbolizaba exactamente lo opuesto. Si bien el árbol era alto, imponente y hermoso, no sería nada sin las raíces que lo mantenían firmemente en su lugar, que lo proveían. Esas raíces estaban allí desde el principio. Y esas raíces se movían, crecían y se consumían dentro de la oscuridad, enterradas profundamente bajo tierra, para nunca ver la luz del día. Él se acercó al símbolo de la fundación, la raíz, y cuando él estuvo lo suficientemente cerca, Naruto extendió con cautela una mano, su dedo rozando la sangre seca y escamosa. ¿Podría ser la sangre de uno de los otros grupos? ¿O uno de ellos? Los ojos azul oscuros se movieron de nuevo hacia las raíces. Al menos ahora sé quién me está casando. Chasqueó la lengua. Viejo bastardo, incluso en la muerte sigues jugando conmigo. Él no podía apartar la mirada y durante casi un minuto completo el clon se quedó allí, con una expresión ilegible en su rostro. Entonces frunció el ceño. Y dicho esto, el clon estalló en una columna de humo. En cuanto llegaron, dos hombres los estaban esperando para recibirlos. Soichiro y Tadesi, que iban en el coche de delante, se habían detenido primero y él los vio desde su propio asiento mientras los hacían pasar con la máxima urgencia. Saeko y él los siguieron de forma similar. Se habían cruzado con muchas personas, algunas de ellas parecían fantasmas, pálidas y delgadas, otras todavía no se habían cambiado las prendas empapadas de sangre, pero seguían trabajando diligentemente, con la esperanza de que la tarea en cuestión pudiera distraerlos de lo que estaba sucediendo afuera. Me pregunto cómo les estará funcionando eso. Podía oír las conversaciones informales mientras el improvisado recorrido los llevaba de un lugar a otro. Podía percibir vagamente los murmullos perturbados y el suave llanto y ver el miedo en sus ojos con claridad diáfana. Esas personas estaban aún más nerviosas que él. ¿Nunca has estado aquí antes? Preguntó Saeko, mirándolo mientras caminaban uno al lado del otro, a una distancia notable de Soichiro y sus hombres. No, respondió después de un momento. He oído hablar de él, pero nunca lo he visitado. Qué lástima, es un lugar emblemático, dijo. La presa de Tokonosu es lo que evita que nuestra bella ciudad se ahogue, ¿sabes? De lo contrario, el río Shoyo nos consumiría. Naruto frunció los labios y le lanzó una mirada. Gracias por la lección, sensei. Saeko se limitó a reprimir una risita y guiñó un ojo. Solo soy un estudiante, Naruto-kun. Me adulas. Él resopló. No necesito. Las palabras murieron en sus labios. Una única imagen se iluminó en su línea de visión. El extraño hormigueo que le producía la avalancha de recuerdos ni siquiera lo perturbaba en ese momento, pero los recuerdos en sí siempre lo hacían. Siempre traían algo y la mayoría de las veces dependía de él descubrirlo todo. Sin embargo, ese escudo era inconfundible y su respuesta fue instantánea. ¿Y cómo no iba a serlo? Los estandartes estaban por todas partes en un momento dado y estaba impreso en el chaleco, la manga, la chaqueta y el casco de cada hombre y mujer capaces que lucharon por la aldea de la hoja después de la muerte del tercero. Un tronco invertido con 3 líneas finas que sobresalen de la parte inferior y apuntan hacia abajo. Raíz. Una docena de cosas diferentes le apuñalaron el pecho al verlo, pero lo que lo apuñaló más fuerte y lo enterró más profundamente fue la ira. Tokun, ¿estás bien? Naruto-kun. El sonido de la voz de Saeko lo sacó de su trance y parpadeó una vez. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todos, incluido Soichiro, lo miraban con diferentes reacciones, principalmente miedo. Naruto no pudo evitar maldecirse a sí mismo por su falta de autocontrol. Sí, lo siento. Acabo de recordar un chiste muy gracioso. El tono seco con el que lo dijo no ayudó a que quedara claro su punto. Naruto miró a Soichiro a los ojos por una fracción de segundo y pudo leer fácilmente la expresión en el rostro del don. No dejes que eso vuelva a suceder. El hombre le dio la espalda después del breve intercambio y reanudó las negociaciones que él y Tadesi estaban teniendo con los hombres de las puertas. Casi se burló. No te creo, pero bueno, en otro momento. Esos orbes azul claro sostuvieron su mirada como siempre lo hacían. Busujima Saeko era una asesina, pero no estaba necesariamente loca. Aunque su deseo constante de estar cerca de él comenzaba a demostrarle lo contrario. Cualquiera que quisiera estar cerca de él voluntariamente tenía que estar loco, no había forma de evitar esa verdad. Yuriko acechaba los pasillos de su propia casa, con un ceño fruncido que marcaba sus hermosos rasgos. Después de seguir un rastro muy claro de sangre, sus hombres habían encontrado la fuente de los muertos. Un agujero en la pared por donde eso logró colarse, un poco de su carne todavía estaba pegada en el hueco.
Eso significaba que la pérdida de la vida de ese hombre dentro de la seguridad de sus paredes era responsabilidad de ellos y solo de ellos. Las tensiones ya eran altas, pero lo que sucedió allí las elevaría a nuevas alturas y les daría a los detractores más razones para quejarse. Ella apretó los dientes ante el pensamiento. Espero que vuelvas pronto, Soy. No puedo lidiar con estos idiotas por mucho más tiempo. Disculpe, señora. Yuriko se dio la vuelta y se encontró cara a cara con un par de ojos de onix hinchados y una cara pálida. Ni siquiera lo escuché acercarse. ¿Sí? El adolescente sonrió. Mi nombre es Yamada, me desperté en una de las salas de cuidados hace poco y me perdí un poco. Yamada se rió tímidamente. ¿Podrías ayudarme, por favor? Parece que sabes a dónde vas. Yuriko miró con recelo al chico de aspecto enfermizo mientras una multitud de pensamientos pasaban por su cabeza. ¿Estaba realmente cerca de las salas de cuidados? Se había distraído tanto. Suspiró en voz alta y asintió después de considerarlo. Era su deber ayudar después de todo, como Takagi y todo eso. A él le encanta echarnos la culpa de eso, ¿no es así, Saya? Está bien, asintió ella. Vamos, Yamada-san, te llevaré de vuelta a la enfermería. Muchas gracias. Naruto se sentó junto a Saeko, con la espalda contra la pared y los brazos cruzados mientras observaba distraídamente el interior de lo que era la oficina del gerente. Afortunadamente, no había demasiada gente, el personal y los pocos hombres que Soichiro podía prescindir ocupaban el espacio fortificado y atrincherado. Todos parecían nerviosos, y tenían todo el derecho a estarlo, más aún si sabían quién o qué más podría estar acechando junto a ellos. Los mismos dos hombres, cuyos nombres Naruto no se molestaba en recordar, habían comenzado a dar una presentación oral muy detallada sobre cuál era su situación actual y cuántas personas habían muerto solo en la última semana. En realidad, a él no le importaba en absoluto. En cambio, observaba, esperaba y conspiraba. Ya ve, Takagi-sama, aunque quisiéramos, no podemos seguir suministrando más energía. La segunda torre está completamente invadida y ninguno de nosotros puede pasar. Los hombres que envió no han regresado y el puente es donde ponemos a los que nos convertimos, explicó un hombre delgado y pálido con cabello negro fino, mientras sus ojos se movían nerviosamente por la habitación. No sabemos qué hacer, Takagi-sama. Cada día llega más gente, pero este lugar no está construido para albergar vida. Y nuestras familias siguen ahí, pero entendemos lo que está en juego si nos vamos. A pesar de todo, Takagi-san, nosotros también somos personas. Amamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, amamos a nuestras familias. Y estamos preocupados. Otro hombre más alto, mucho más corpulento y un poco más joven, continuó el tema donde lo dejó su compañero de trabajo y aparente amigo. Matsuda, Niso. Soichiro escuchó sus argumentos y estaba listo para tomar una decisión. Ambos han hecho un trabajo admirable para mantener las cosas en marcha aquí, tienen mi eterna gratitud por esto. Inclinó la cabeza y se inclinó. También comprendo su razonamiento. Por eso, después de pensarlo mucho, he ideado un plan. Chasqueó los dedos y Tadesi saludó. A Takagi-sama le gustaría que todos ustedes se quedaran aquí una semana más. Comenzó Tadesi. Con nosotros están nuestros hombres más capaces, enséñeles. Ellos ocuparán su lugar si se van. Volveremos por ustedes en una semana y podrán decidir qué hacer a partir de ahí. En cuanto a la gente extra, la llevaremos con nosotros de regreso a nuestra base. Niso frunció el ceño. Eso parece factible, pero, independientemente de cuál sea su plan, no podemos mantener la planta en funcionamiento sin acceso a la otra torre. Y ni siquiera podemos llegar allí con la situación actual en el puente. Naruto miró a través de la ventana del segundo piso y hacia el mar de cadáveres que se encontraba debajo de esa cima infestada de la losa gigante de acero y hormigón cuando el hombre dijo eso, hasta llegar a la otra torre donde probablemente aún más de ellos los esperaban. Tenía toda la razón. Todos morirían tratando de enfrentarse a esos números en un espacio tan reducido sin importar cómo lo miraras. Probablemente por eso estaba allí. Deja que yo me ocupe de eso, dijo Soichiro. Si hablas con tu gente, ¿crees que aceptarán mis condiciones? Junto a su compañero, Matsuda asintió, aunque vacilante. Creo que cambiarán de opinión. Naruto reprimió un bufido. No tenían más opción que volver. Soichiro era un hombre tramposo. Bien, Tadesi, llévatelos. Los ojos estrechos y afilados apuntaron a los dos hombres. Cuento con vosotros dos. Si esta planta se derrumba, la mitad de la ciudad se derrumbará con ella. Quizá toda la ciudad con el tiempo. ¿Entiendes? Asintieron.
Entonces, vete. La puerta se cerró detrás de ellos y solo quedaron ellos tres. Naruto y Soichiro intercambiaron lo que se suponía que sería otra mirada, pero la heredera de cabello violeta que estaba a su lado la captó de todos modos. Un momento de silencio se prolongó entre el trío hasta que Naruto finalmente habló. Saeko, deberías. Voy mucho más adelante que tú. Entiendo que una conversación privada entre dos hombres es algo sagrado. Además, yo también tengo asuntos que atender. Le sonrió. Espero que el viaje de regreso sea mucho más placentero. Saeko volvió a guiñarle el ojo y luego le ofreció al don una última reverencia antes de que ella también saliera y quedaran solos. Soichiro miró al rubio por un segundo y luego se puso de pie, atravesando la distancia que los separaba mientras buscaba detrás de su cuerpo y desenvainaba la daga que colgaba en la base de su columna vertebral. Extendió la mano, con los dedos sobre la punta afilada y el mango de cara al rubio, y se la ofreció. Me aseguraré de que nadie vea nada. Ahora, ve y haz lo que mejor sabes hacer. Naruto lo miró fijamente durante lo que pareció una eternidad, frunció el ceño y luego tomó el arma y le dio la espalda al hombre sin pronunciar una sola palabra. Soichiro no se inmutó cuando la puerta, a diferencia de las dos veces anteriores, se cerró de golpe y las paredes se agrietaron por la fuerza. Saeko sacó lentamente la espada, observando con alegría apenas contenida cómo la sangre goteaba de la herida abierta. Me encanta el color, murmuró para sí misma, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Por favor, no más, mátame, por favor. Oh, no creo que estuviera hablando contigo. Saeko desvió su atención hacia el hombre ensangrentado y golpeado que estaba acurrucado frente a ella. Una visión patética, si alguna vez había visto una, y tan patética como cualquier otra. Pocos mostraban verdadera valentía en la muerte. Siempre era lo mismo. Gritaban, lloraban y suplicaban piedad, pero al final la muerte era todo lo que les esperaba. Sin embargo, era un poco más repugnante que la mayoría, temblando y murmurando palabras, acurrucado en una bola sobre un charco de sus propios fluidos corporales y sangre. Era repugnante. La camisa blanca con cuello que vestía estaba manchada de rojo, 5 cortes uniformes que bajaban por sus costillas, comenzando desde el hombro hasta la cadera donde ella lo había apuñalado repetidamente. La punta de su espada se cernió sobre el siguiente punto, y ella la presionó con cuidado contra su piel, deleitándose con los gritos de dolor del hombre mientras giraba la espada y trituraba sus entrañas hasta convertirlas en papilla. Tus gritos calman la confusión de mi mente. Su sonido ahoga todo lo demás. Siento que finalmente puedo concentrarme de nuevo. Ella giró la espada otra vez y él gritó más fuerte en respuesta. Todo lo que ella tenía que hacer era preguntar y él se lo traía, así de fácil era. Si bailas con demonios, perderás tu alma, Kiba-san. Seguimos siendo personas, ¿no lo sabes? Padre nunca te perdonaría semejante falta de respeto, ni siquiera si el mundo llegase a su fin. Estás siendo castigado. Lo giró de nuevo y él gritó hasta que se le quedó ronca la voz. Nadie te oirá, ni aquí arriba, ni por encima de ellos. Señaló los cadáveres de abajo, obligándolo a apoyar la cara contra el cristal agarrándolo por el pelo. Saeko sonrió. Dime, Kiba-san. ¿Qué es lo que ves? Le preguntó. El hombre solo pudo murmurar una débil respuesta, pero no fue suficiente. Sin mirarlo, Saeko echó la cabeza hacia atrás y la estrelló contra el cristal, rompiéndose el cráneo y derramando sangre por todo su rostro morado y magullado. Debilidad, respondió ella por él. Eso es todo lo que hay ahí abajo, debilidad. Por una vez, la sonrisa se desvaneció en una fina línea. Detesto la debilidad. Los ojos de Kiba se abrieron de par en par cuando la misma espada atravesó su cráneo. Jadeó y pronunció una última palabra inaudible antes de caer inerte con un golpe sordo. Un charco de sangre se formó debajo de su cadáver. Que tu alma nunca encuentre descanso, debilucho. Los orbes opacos observaron el flujo de sangre y vieron su reflejo. Patético. Sus ojos se movieron hacia la escena exterior, demasiado disgustada por lo que se extendía ante ella como para soportar la vista por más tiempo. Saeko odiaba esas matanzas. No todas eran por placer ni todas le producían esa sensación de rápido desvanecimiento a la que se había vuelto adicta. En cambio, era un deber. El deber que conllevaba ser la heredera del clan Busujima, y que su padre, el padre de él y el padre de su abuelo antes que él habían asumido, como era tradición. La única diferencia era que ella era una niña y no un niño. Saeko permaneció allí, con las manos ensangrentadas, los labios separados y los ojos mirando fijamente la masa de muerte que había debajo. Ahora se sentía vacía.
Y entonces, una familiar mota rubia dentro de un mar de negro y gris la llenó de vida nuevamente. Y entonces, esa familiar mata de rubio comenzó a pintar el mundo de un hermoso tono rojo. El último cuerpo cayó y lo que quedó fue el sonido de las aguas corriendo debajo. Naruto se quedó solo entre un mar de ellos, el color rojo se aferraba a su cuerpo como si fuera una segunda piel. Movió su muñeca una vez y una buena parte de la sustancia pegajosa roja que cubría la hoja negra del cuchillo en sus manos se esparció por todo el piso y los cuerpos cercanos. Limpia. Se dijo a sí mismo con el ceño fruncido mientras se limpiaba el resto de la sangre en la parte delantera de la sudadera. Me veo obligado a limpiar. Pensó en acabar con ello de una vez, tal vez soltarse y quitarse un peso de encima por una vez. Tardó menos de 10 minutos en matar a 52 de esos cadáveres andantes, pero aún así esa sensación peculiar que le apretaba el pecho no desapareció, y lo que dijo Soichiro cuando le entregó el cuchillo resonó en su cabeza una y otra vez, como un mensaje de voz erróneo. Ve y haz lo que mejor sabes hacer. Ve y mata, en eso eres bueno. El ceño fruncido de su rostro se profundizó. Debería haber dicho esas palabras. De cualquier manera, todo habría sido igual para él. Naruto dejó escapar un profundo suspiro y se relajó, hundiendo los hombros y aflojando el agarre de su arma. Sus ojos azul oscuro se posaron en el río Shoujo que se encontraba debajo, donde las olas se movían rítmicamente y de manera constante, sin preocuparse por nada más que su destino. Todo el camino hasta el estuario del Gran Masashi y conectándose con el vasto océano que se extendía más allá. Debería irme ya. Hice mi parte. Estoy jugando un juego peligroso ahora mismo. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Aplaudir, aplaudir, aplaudir. Buen espectáculo el que diste ahí. Los ojos de Naruto se abrieron ante la repentina presencia que invadió sus sentidos y reaccionó instantáneamente, girando sobre sus talones, con el cuchillo listo mientras orbes frenéticos buscaban en el puente manchado de sangre hasta que finalmente se toparon con la figura inmóvil que estaba parada a unos pocos pies frente a él. Un largo abrigo de piel empapó su forma con la capucha completamente levantada, ocultando cualquiera de los rasgos de la persona de su vista. Vaya, mírate, el sonido de su voz era claramente masculino. Sabes, casi no te reconocí antes sin toda la sangre. Pero ahora, hombre, estoy casi seguro de que realmente eres tú. Casi. ¿Quién eres tú? Naruto frunció el ceño, concentrándose únicamente en el individuo que tenía frente a él. No tenía tiempo para juegos ni estaba de humor para ellos. Una pregunta excelente. ¿Quién soy yo? No soy nadie. La figura se movió de un pie a otro. Un amigo mío dijo una vez que los nombres no servían y que él no era nadie. Así que tú también puedes llamarme nadie. La voz de los extraños resonó en su cabeza, el tono juguetón y de alguna manera extrañamente familiar rebotó dentro de su cráneo y lo volvió loco. Esas fueron las palabras de Obito en ese momento. Naruto frunció el ceño. No voy a preguntar de nuevo, ¿quién eres? Su agarre sobre el mango del cuchillo se hizo más fuerte y su intención asesina se disparó en respuesta a su determinación. Ya te lo he dicho. No soy nadie. El hombre no se inmutó en absoluto, extendiendo los brazos como si lo invitara a acercarse. Pero tú eres alguien. Siempre has sido alguien, y, ¿cómo no ibas a serlo? Eres Uzumaki Naruto. Hizo una pausa, inclinándose hacia adelante. Eres Uzumaki Naruto, ¿no?